a seguir continuando con nuestra exposición del Evangelio de Mateo. Y en este día, pues tenemos el capítulo 3, el capítulo que toca, ya estuvimos viendo allá por Navidad, el capítulo 2. Y en este día vamos a estar viendo el capítulo 3. Hoy entra en escena una figura de alguien más que un profeta. De hecho, este fue el calificativo que le dio el mismo Señor, algo más que un profeta, mucho más que un profeta, y es la figura de Juan el Bautista. Hoy, en este día, por la gracia de Dios, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 12, y antes de comenzar la lectura vamos a hablar un poquito, pues, cómo fue esta manifestación, esta aparición. Todos sabemos que hubo más o menos como unos 400, aproximadamente 400 y pico, 500 años de silencio profético. Es decir, eso es lo que se dice. Algunas veces también es discutido por otros estudiosos, otros dicen que sí. Pero el caso es que hubo como 400 años de silencio profético. Es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios no había recibido profecía. Y entonces Juan el Bautista irrumpe, aparece en la escena como el profeta que traía la palabra de Dios. De hecho, Mateo nos va a hablar de él como aquel del que profetizó Isaías. Así que antes de comenzar la lectura del capítulo y la exposición del mismo, vamos a orar para poner la palabra del Señor en sus manos y en nuestros corazones. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti en el nombre de Jesús para rogarte, Señor, que seas tú en este día quien hable a nuestros corazones, Señor. No queremos palabra humana, no queremos, Señor, solamente salir de aquí como hemos venido, sino que tu palabra, Señor, pueda entrar en lo profundo de nuestros corazones y en nuestros pensamientos, Señor, y que tú, Padre Santo, puedas ayudarnos, Señor, para que podamos volvernos a ti de todo nuestro corazón, Señor, que te podamos amar más, Señor, que podamos buscar más tu rostro, Señor, y te rogamos que tu palabra, Señor, siga renovándonos de gloria en gloria, siga transformándonos día a día y siga cambiando nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre Santísimo, y te rogamos que tu palabra cale hasta lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ahora vamos a leer este capítulo, esta porción, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 12, que lo dividiremos luego en dos bloques, dos grandes bloques. Pero primero vamos a leerlo. Yo tengo la Valera de 60, que es la común, la que todos tenéis, ¿vale? Para que, bueno, podamos estar leyendo lo mismo. Así que vamos a leerla. Dice así, versículo primero. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Palabra de Dios, amén. Porque es palabra de Dios, ¿eh? Así que bueno, pues damos muchas gracias a nuestro Dios por esta maravillosa porción de su palabra. Y como estábamos comentando en esta pequeña introducción que habíamos dado, Juan el Bautista irrumpe en la escena después de alrededor de unos 400-500 años de silencio profético y trajo un mensaje muy fuerte. El mensaje era tan fuerte que los mismos que eran judíos se veían abocados a bautizarse como si fuesen meros prosélitos. Es decir, Juan el Bautista lo estaba bautizando nuevamente como si fuesen prosélitos del judaísmo. Y esto, por supuesto, para la mentalidad de los líderes religiosos era algo, vamos, esto no puede ser. Nosotros somos judíos de nacimiento, somos la simiente de Abraham, nosotros ya lo tenemos todo hecho, ¿eh? Sin embargo, esto no era así. Y vamos a comenzar leyendo y visualizando un poquito el versículo primero. Dice, en aquellos días. Y alguno puede decir, bueno, ¿qué día? Es muy sencillo. Es tan sencillo como ver el versículo anterior. En los días en los cuales Jesús fue con José y María a habitar a Nazaret. Es decir, que por aquellos días, los cuales Jesús fue a habitar a Nazaret, vino Juan el Bautista. ¿Y qué hizo? Aquí tenemos el mensajero de Dios que entra en escena y ahora vemos lo que hizo el mensajero de Dios, predicando en el desierto de Judea. Aquí tenemos lo que hizo el mensajero de siervo de Dios. Y es muy interesante porque algunos de nosotros decimos, bueno, predicó en el desierto, y a algunos de nosotros esto nos puede resultar un poco chocante, ¿no? Porque nosotros imaginamos una escena, ¿no? Como las grandes montañas de arena del Sáhara, ¿no? Y decimos, ¿en un desierto? Pero si en un desierto no hay nadie. Predicaba en un desierto, ¿qué predicaba? Al aire, pero si ahí no hay nadie, un lugar deshabitado. Y es que resulta que donde él estaba predicando era una región montañosa que estaba rodeada por algunas aldeas, y era, podríamos decir, una especie de llanura que se encontraba ya por el Valle del Jordán. Y no muy lejos de allí, de hecho, estaba también donde se bautizó el Señor Jesucristo, que luego veremos después, claro. Entonces no podría ser posible que fuera un desierto como el del Sáhara, puesto que Juan el Bautista en su mensaje contra los fariseos y saduceos habló de levantar hijos de Abraham aún de las piedras, cosa que en esos desiertos no se ve especialmente, sino solo arena, y también agua, donde poder bautizar. Con lo cual, el desierto en el cual estuvo predicando Juan el Bautista era un lugar árido, rocoso, pero que también tenía agua, por otro lado, y era como una especie de llanura o valle. Y por supuesto, era un lugar que solía ser frecuentado, es decir, porque estaba, como decimos, rodeado por algunas aldeas e inclusive algunas ciudades por ahí. Y de hecho era la gente la que venía a él, no iba él a la gente, sino que la gente venía a él a escuchar su mensaje. Y él se dedicó a predicar en el desierto de Judea. Esto fue lo que hizo. Pero claro, ¿cuál fue el mensaje del mensajero de Dios? Versículo 2. Diciendo, este fue su mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento a los israelitas porque su corazón estaba lejos de Dios. Pero ellos con sus labios decían que eran hijos de Dios, nosotros somos tu pueblo, nosotros somos la descendencia de Abraham, nosotros te amamos, nosotros te queremos, tú lo eres todo para nosotros, el amarte con todo nuestro corazón está por encima de todo, pero esto no era cierto. Y Juan el Bautista, que sabía esto, los llama al arrepentimiento.
Y aquí la palabra en el idioma griego, en nuestro idioma español, tiene una connotación de no simplemente sentir pesar, sentir tristeza, sentir dolor, sino que Juan el Bautista básicamente le está diciendo, convertíos. ¿Qué quiere decir esto de convertíos? Pasad de ser una clase de persona a otra totalmente diferente. Vuélvanse a Dios, conviértanse, dejen de hacer lo que hacían. Inclusive, en otras partes, Juan el Bautista habla de la restitución, que algunos habían robado, habían hecho un montón de cosas, o se habían enriquecido a costa de otros, y Juan el Bautista habla de, bueno, pues si tú hiciste esto, ahora devuélveselo. Si hiciste aquello, ahora... Es decir, que Juan quería que cambiase. El arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista no era un simplemente tengo tristeza, no era un simple remordimiento del corazón, sino que era un cambio de vida. Juan el Bautista quería que los israelitas cambiasen su vida. Y por supuesto, todo lo que nosotros leemos tiene mensaje para nosotros, por supuesto también. Porque cada vez que nosotros pecamos contra nuestro Dios, necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos volvernos al Señor, necesitamos cambiar nuestra vida. Pero él explica aquí una causa muy interesante, muy concreta y muy particular, por la cual llamaba al pueblo de Israel al arrepentimiento. Y es porque el reino de los cielos se ha acercado. Llama al pueblo de Israel al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Y qué quiere decir esto de que el reino de los cielos se había acercado? Bueno, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Estaba esperando ser librado del yugo de los imperios enemigos. Y Juan el Bautista les dice, prepárense, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Y sabéis cómo se había acercado el reino de Dios a ellos? Pues lo dirá más adelante, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Rey había venido, el Rey había llegado, y con el Rey venía el reinado. Lo que pasa que, claro, él vino en su primera venida como siervo sufriente. Y este es un detalle muy importante. Sin embargo, el mensaje escatológico de Juan el Bautista fue: arrepiéntanse, conviértanse a Dios, no queda tiempo, el reino de los cielos se ha acercado, el Rey ya está aquí, viene alguien detrás mía, cuyo calzado ni siquiera soy digno de desatar. Arrepiéntanse ahora que están a tiempo. Versículo 3. Y Mateo, el autor, nos explica quién es Juan el Bautista. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Juan el Bautista era aquella voz que venía a preparar el camino del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Juan el Bautista venía a preparar camino para nuestro Señor Jesucristo. Y este era el mensaje que él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Si vuestras sendas son torcidas, comenzad a caminar por sendas rectas. Si ustedes se han descarriado, vuelvan de nuevo al pastor y obispo de sus almas, como dice el apóstol Pedro, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria. Por lo cual, llama al pueblo a enderezar sus pasos, y él vino a preparar el camino del Señor. Y en el versículo 4 se nos da una descripción de cómo era Juan el Bautista. Y algunos pueden decir: ¡wow! ¡Qué cosa más peculiar! Vestido con pelo de camello, con cinto de cuero. Pero es que esta vestimenta era bastante común en los profetas. Por ejemplo, Elías, que tenía una vestimenta parecida. O algunos de los profetas que predicaron de Yahvé al pueblo de Israel. Dice el versículo 4: Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo. Y no solamente se nos habla de su vestimenta,
sino de cuál era su estilo de vida, porque su estilo de vida era un estilo de vida duro, porque él no gozaba de los manjares que podían comer quizás pues los que comían bueyes engordados y machos cabríos y carne y muchas de las cosas, no, sino que hasta la comida que él comía, se nos dice aquí, su comida era langosta y miel silvestre. Las langostas, fijémonos qué cosas, son como los que tanto miedo dan aquí supuestamente los famosos cigarrones, esos tan grandes que son como saltamontes gigantes, e inclusive esas langostas eran, todavía se dice, de un tamaño más grande. Y en cuanto a lo que es la miel, hay alguna que otra, diálogo teológico entre varios estudiosos, que algunos dicen que la miel, las abejas la fabricaban en las hendiduras de las peñas, dentro de las rocas, en las hendiduras de las peñas, y fabricaban la miel. Sin embargo, otros dicen que podría tratarse de una especie de melaza, una especie de miel que se encontraba en los árboles, como dentro del árbol, que tiene como una especie por dentro de resina, y era como una especie de melaza así insípida, insabora. Fijaos qué dieta llevaba Juan el Bautista: langosta y miel, ya sea de la peña de la abeja o resina del árbol, que cualquiera se la comía, porque era apta para el consumo, que se podía comer. Y esto era lo que él comía. Y por ejemplo, el profeta Daniel también, ¿no?, en el Antiguo Testamento, que prefirió las legumbres a las grandes comidas del rey. Prefirió no disfrutar de los deleites temporales del pecado, sino que prefirió pues comer de una manera un poco más modesta. Versículo 5. Y la predicación de Juan el Bautista era tan contundente, era tan fuerte, era tan llena del Espíritu Santo, que él no iba a la gente venía a él. Dice versículo 5, y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Cómo la gente se acercaba a Juan el Bautista, y cómo todos venían y se aglutinaban para escuchar el mensaje de Juan y para ser bautizados por Juan, porque realmente eran tocados por el mensaje de arrepentimiento. Y aquí, en el versículo 6, se nos explica cómo fueron y cuál fue la consecuencia de la predicación de Juan el Bautista. Versículo 6. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El pueblo de Israel, una vez al año, tenía una práctica muy interesante, una de las fiestas santas de Dios, la fiesta sagrada de Dios, si no me falla la memoria, en hebreo es el Yom Kippur y en español es el día de la expiación. Y el pueblo confesaba sus pecados, decían: Señor, perdóname porque he pecado, he hecho lo malo delante de tu ojo, apiádate de mí, etcétera, etcétera. Y luego entonces el pueblo era rociado con la sangre de los machos cabríos y había todo era arrepentimiento. El pueblo se arrepentía pues de lo que había hecho. Sin embargo, en este versículo 6, cuando se nos dice que ellos eran bautizados, esto de ser bautizado era una práctica muy común en los prosélitos del judaísmo. ¿Y quién eran los prosélitos del judaísmo? Personas gentiles, personas que no sabían nada de Yahvé, personas que no eran descendientes físicos de Abraham, que habían escuchado la ley de Dios, que habían escuchado los oráculos de Dios, y entonces venían y decían: nosotros también queremos adoptar vuestra religión, entre comillas. Nosotros deseamos conocer a Yahvé también, nosotros también queremos conocer la ley de Dios, y era gente que se interesaba por conocer a Dios. Porque el conocimiento de Dios, obviamente, ni en el Nuevo Pacto ni en el Antiguo Pacto era algo muerto, algo frío. Era conocer al Señor, era conocer a alguien, no era seguir un sistema de leyes religioso. Y estos judíos estaban siendo bautizados como si fuesen
prosélitos del judaísmo. Imaginen ustedes cuando los líderes religiosos veían esto, yo imagino la escena que se rasgarían las vestiduras y dirían, ¿pero qué es esto? ¿Cómo puede ser? Ustedes, judíos de nacimiento, ¿cómo pueden bautizarse como si fuesen prosélitos? Y de hecho, precisamente por esto, en el versículo 7 vienen los líderes religiosos de la época. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan el Bautista había visto que muchos de ellos venían a ver cómo él bautizaba, a ver todo lo que estaba haciendo, y no venían en son de paz. Y no venían ellos arrepentidos para bautizarse. Todo lo contrario. Venían a mirar, para criticar, para acusar, para difamar, y de hecho, el mismo Señor dijo claramente que de Juan el Bautista decían, tiene demonio. Porque Juan ni comía ni bebía, y ellos decían, tiene demonio. Y el Hijo del Hombre que come y bebe es amigo de publicanos, pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. La misión de ellos no era conducir al pueblo de Dios al verdadero arrepentimiento. Y desgraciadamente, esto también sucede en nuestros tiempos. Muchas veces la misión de los líderes religiosos, entre comillas, del cristianismo, muchas veces, desgraciadamente, no es conducir al pueblo de Dios a un verdadero arrepentimiento. Por supuesto, obviamente no es toda la iglesia, ni son todos. Pero en nuestras propias iglesias también tenemos muchos fariseos y saduceos que realmente no quieren conducir al pueblo al arrepentimiento, sino simplemente predican a la gente por orgullo personal, por fama, para sacar provecho, y eso es lo que desgraciadamente sucede hoy. El mensaje que nosotros leemos aquí es necesario que intentemos siempre trasladarlo a nuestros días, de algún modo. Y entonces él, al ver todo eso, se dirigió a ellos con palabras que son muy fuertes, palabras que son muy duras y que se deben de entender en su debido contexto. Juan el Bautista les decía, generación de víboras. ¿Y esto qué querrá decir? Porque claro, es un lenguaje quizá un poco, para nosotros puede sonar como un insulto, ¿no? ¡Ah! Juan el Bautista insultaba. No, Juan el Bautista no estaba insultando. Juan el Bautista estaba utilizando una expresión metafórica. En definitiva, es lo que le estaba diciendo. Ustedes, hijos rebeldes de hombres impíos, ¿quién les ha enseñado a ustedes a hacer esto? Básicamente, Juan el Bautista lo que le estaba diciendo a ellos, ustedes son los que asesinaron a los profetas, su padre de ustedes, y ustedes son los que hacen afrenta contra la palabra de Dios, ustedes son los que no dejan venir al pueblo, y por eso Jesús les dijo, ustedes son ciegos, guía de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Esto es lo que ellos hacían. Y por esto Juan el Bautista les dijo, generación de víboras. Les pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Luego también con esta expresión de generación de víboras, era bastante común que cuando se prendía fuego por allí, o lo que sea, aquella era una zona donde también efectivamente había víboras, es decir, Juan no había tomado una figura de algo lejano para traerlo allí, no, sino que allí había también víboras, había serpientes. Y normalmente cuando se metían dentro corriendo de las madrigueras cuando veían venir el peligro. Y ellos básicamente les están diciendo, ustedes son como víboras que están viendo el peligro y ahora quieren corriendo meterse dentro de su madriguera. ¿Quién le ha enseñado a ustedes huir de la ira venidera? ¿Y qué ira venidera de la que habla aquí Juan el Bautista? La ira del Dios Todopoderoso. El día de la ira de Yahvé, en el cual los impíos serán castigados y los justos serán bendecidos. Y él les pregunta que quién le había enseñado a huir, porque realmente ellos no estaban huyendo. Ellos simplemente venían a acusarle y venían a decir toda clase de difamaciones contra él. Y Juan el Bautista, que conocía
los pensamientos de ellos, que ya sabía cómo eran, les dice, 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No digan ustedes, somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre, David, uno también de nuestros padres, los hombres de Dios fueron nuestros padres. ¿Y por qué? Versículo 9, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Ellos pensaban, estaban equivocados. Ellos pensaban que por llamarse judíos, por pertenecer a una nación determinada, ya eran salvos. Ellos ya formaban parte del reino de Dios. Y desgraciadamente, muchas veces este es uno de los pensamientos en la era cristiana, por desgracia. No es que yo soy cristiano, es que yo hace 20 años hice una oración y dije, Señor, entra en mi corazón. Y ya por eso soy salvo. Porque yo hace 20 años dije, Señor, entra en mi corazón. Y ya, automáticamente soy salvo. Y Juan el Bautista dice, no, esto no es así. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes tienen que demostrar que verdaderamente son el pueblo de Dios. Ustedes no pueden vivir como los gentiles que no conocen a Dios. Su estilo de vida no puede ser igual que los demás. Y él continúa diciéndole, continúa llamando a estos hombres duros de servir, a estos maestros duros de corazón, tardos para oír. Les dice, versículo 10, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista le avisa del juicio inminente de Dios. El hacha es el juicio de Dios. Ellos eran árboles otoñales sin fruto y el hacha estaba preparada para cortar de raíz el árbol y echarlo al fuego. Y él les está avisando del juicio inminente de Dios, con el fin de que ellos se arrepientan de sus malos caminos. Obviamente, este mensaje no solamente se lo estaba dando a ellos, que sí, sino que se lo estaba dando a toda su audiencia. Porque claro, obviamente los únicos pecadores de entre el pueblo no solamente eran los fariseos y los saduceos, sino también mucha gente del pueblo, que se había olvidado de la ley de su Dios, que no amaba al Señor con todo su corazón. Y este fue un mensaje que se dio de manera general. De hecho, ¿cómo nosotros sabemos que esto es un mensaje que se dio de manera general? Bueno, pues porque en el versículo 11 se va a enumerar dos grupos. Unos que serían bautizados con el Espíritu Santo y otros que serían bautizados con fuego. Algunos hermanos nuestros creen, y de hecho lo he visto hasta en estudiosos, serios, entre comillas, que aquí cuando se habla de fuego se refiere a fuego que purifica el corazón. Pero si nosotros nos fijamos bien en el contexto, pensamos que aquí la palabra que utilizará Juan para fuego es precisamente para el juicio. Porque aquí Juan el Bautista está hablando de que los árboles sean cortados y echados en el fuego, los árboles que no dan fruto, es decir, personas que en lugar de seguir a Dios, de amar a Dios, de vivir para Dios, de hacer las cosas que le son agradables al Señor, hacían todo lo contrario. Y él les decía, estos serán echados al fuego, es decir, al juicio, al castigo de Dios. Versículo 11 dice, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ustedes vienen, escuchan mi predicación, escuchan lo que yo les estoy diciendo y yo les bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento, para que se pongan en comunión con Dios, para que se vuelvan a Dios. Sin embargo, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo
y fuego. Jesucristo es el que va a bautizar con Espíritu Santo o a bautizar con fuego. Él es el que va a salvar o el que va a condenar. Y ante Él no va a haber escapatoria, o salvación, o condenación. ¿Y por qué nosotros, o al menos yo cuando estudio estos versículos, pienso que cuando habla aquí del fuego se refiere al juicio de Dios? Porque continúa con la figura del fuego como juicio. Versículo 12. Dice, su aventador está en su mano. ¿Qué es el aventador? Vamos a poner un sencillo ejemplo que estoy casi completamente seguro que muchos de vosotros lo vais a entender. Cualquiera que haya trabajado en la aceituna sabe lo que es la sopladora. La sopladora. ¿Para qué se usa muchas veces la sopladora? Para que la aceituna ruede, hacer un montón y quitar un poco lo que es la hojarasca y todo lo que no vale, y que la aceituna se coloque en un lugar bueno, o más bien al revés, o para quitar la hojarasca, montar la hojarasca todo en un lado y que la aceituna quede limpia para cogerla, ¿no? Sea como sea, decía, es un instrumento que sirve para separar lo bueno de lo malo. Bueno, pues eso era el aventador del que Jesús habla aquí. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Por qué motivo pensamos que cuando habla aquí de bautismo en el Espíritu Santo y fuego, la palabra fuego o bautismo de fuego se refiere al juicio? Por eso, porque aquí habla del fuego del juicio de Dios. Y este era el mensaje que Juan el Bautista le traía al pueblo. He aquí el Señor pone delante de ustedes la salvación o la condenación. Y obviamente el mensaje de Juan, escojan la salvación. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, porque el juicio de Dios es inminente. Y por supuesto, para todos nosotros, si esto Juan el Bautista lo predicó hace alrededor de como 2000 años, ¿cuánto más nosotros que estamos mucho más cerca de los días postreros? ¿Cuánto más nosotros que vemos todo lo que está sucediendo? ¿Cuánto más nosotros que ya ha pasado tanto tiempo y la venida del Señor pues es lo que estamos esperando? Así que, como conclusión, podemos decir que aquí tenemos un llamado al arrepentimiento de parte de un siervo de Dios, como Juan el Bautista, y que nosotros también debemos, cuando hemos pecado contra nuestro Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, precisamente porque el reino de Dios ha venido a nosotros, ha venido en nuestro Señor Jesucristo. También en sentido figurado, el reino de Dios ha venido a nosotros, a nuestros corazones. Y no es compatible el reino de Dios con el reino de las tinieblas dentro de uno mismo. No es compatible vivir en la carne y vivir en el espíritu. No es compatible una de las dos cosas. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar al Señor. Nosotros también debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento cada vez que no buscamos de todo nuestro corazón al Señor, y debemos de servir al Señor, amar al Señor y buscarle. Así que damos muchas gracias a nuestro bendito y glorioso Salvador por esta porción de su palabra. Amén. Amén.